Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. La inclusión es una de las palabras que más en boga se viene trabajando en los últimos años, tanto por los estamentos públicos como los privados, pero sobre todo por la comunidad en general. La inclusión está derivada precisamente por la aceptación que el ser humano debe hacer de todos sus semejantes, de sus iguales, de sus congéneres, en cualquiera de las circunstancias que amerite precisamente de cualquier grado de convivencia y de relación social entre seres humanos, hoy o desde la perspectiva de la Organización de las Naciones Unidas, como seres iguales en igualdad de condiciones, bien sea físicas, psicológicas y aún en su propia situación frente a lo que representan en la sociedad. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante desde el punto de vista por un lado, puede ser del desconocimiento, altísimo desconocimiento que tiene la sociedad, que tenemos buena parte de que hablar, y escúcheme en hablar en primera persona, pero que es vital en cuanto a que es una situación real y aún transversal para la sociedad, más aún cuando se está pensando en que la inclusión social está direccionada de alguna manera de pensar desde la primera infancia, donde es posible detectar algunas situaciones anómalas en los comportamientos de los niños, derivados bien sea por situaciones genéticas, sociales, de orden de alimentación, químicas, etc. Hoy estamos con la psicóloga Ángela Giraldo, que es directora de Instinto. Es una entidad que llega a la ciudad de Palmira y que abre sus puertas precisamente para generar un apoyo bien importante a toda la comunidad en general y sobre todo a aquellas familias, aquellos papitos que cuentan en sus casas con niños que deben tener, puedan haber sufrido o tienen en este momento algún tipo de trastorno del espectro autista o el autismo, como más comúnmente lo conocemos. Doctora Ángela Giraldo, bienvenida a Sin tantos cuentos. Muchas gracias. Primero, doctora Ángela, ¿quién es Ángela Giraldo y por qué específicamente está tan interesada en el manejo del autismo? Bueno, soy psicóloga egresada de la Universidad de Stratford de Estados Unidos. Tengo 2 hijos hermosos autistas. Mi interés por el autismo crece mucho antes de darme cuenta que mi hijo era diagnosticado como autista. Me llamaba mucho la atención este tipo de condición, por así decirlo. Hice mi diplomado y mi doctorado en autismo en Estados Unidos. Cuando me doy cuenta que mi hijo mayor es autista, siempre tuve los deseos de poder ayudar a otros niños, ¿sí? Estuve en Estados Unidos por 15 años y cuando regreso a Colombia me doy cuenta que muchos de estos niños en Colombia sencillamente permanecen escondidos por sus padres, dados a que sienten temor o vergüenza de mostrarlos a la sociedad. De ahí crece el interés de crear Instinta, ¿sí? Y poder ayudar a solucionar la situación de muchas familias y de muchos niños en esta condición. ¿Cómo explicar en un lenguaje muy elemental qué es exactamente el autismo? Bueno, el autismo es un trastorno generalizado del desarrollo que compromete muchas áreas, ¿sí? Entre ellas está el área social, el área comunicativa y el área de comunicación con ellos mismos. Si bien tenemos que tener en cuenta y muy claro que el autismo no es un retraso mental, es una condición. Y como condición es muy importante hacer un diagnóstico a temprana edad. Y cuando hacemos un diagnóstico a temprana edad, podemos lograr obtener resultados muy positivos en niños preadolescentes. Entonces es importante, primero, tener en cuenta cuáles son los signos y síntomas de estos niños, hacer un adecuado diagnóstico y asimismo proceder a tiempo. ¿Cuál es el problema de no poder hacer un diagnóstico a tiempo? Que primero hay malos diagnósticos, ¿sí? Entonces tenemos unos diagnósticos totalmente errados y en este tiempo perdido vemos dificultades muy avanzadas en estos chicos. Y otro es cuando los papitos no logran hacer un duelo adecuado, ¿sí? Cuando uno le dice al papito, mira, tu niño tiene una característica autista, inmediatamente los papás se llevan a sus hijos a su casa y no los vuelven a llevar al centro terapéutico. Entonces tenemos estos 2 tipos de casos que tenemos que empezar a manejar. Cuando un niño, digamos, presenta características de autismo, ¿en qué momento, a partir de qué edad,
es posible detectarlo y que los padres puedan ir comprendiendo, o quienes nos rodean, ir comprendiendo cuáles son esas características propias y sobre todo en qué momento debe ser tomada la decisión para recibir apoyo y poderlo de una manera profesional específicamente. Ok, uno debe hacer un diagnóstico temprana edad, estamos hablando de más o menos 2 años a 2 años y medio. Últimamente se ha tratado de diagnosticar antes, año y medio. ¿Sí? ¿Por qué se trata de hacer a los 2 años? Porque generalmente antes de los 2 años aparecen unas conductas regulares que nos colocan en un estado de confusión si el niño es o no es, si en realidad el niño tiene un problema de habla o en realidad el niño está yendo por una dirección hacia el autismo, ¿ya? De todas maneras es importante hacer un proceso de observación directa. Aquí no se hacen test proyectivos, aquí no realizamos pruebas específicas. Tenemos que hacerlo por medio de una observación directa, donde miramos que el niño primero es un niño que se aísla, ¿sí? Es un niño que ya no tiene un juego simbólico, entonces juego con cualquier objeto que me llame la atención, pero si este objeto me lo retiran, entonces yo entro en un estado de alteración. Es un niño que cuando lo llevamos a la sociedad no tolera el compartir con otras personas, es un niño que cuando lo llevamos al ambiente académico, ciertos estímulos auditivos alteran. ¿Sí? Entonces son niños que presentan una audición muy aguda y lo que nosotros posiblemente pensamos el ladrido de un perro es normal, para ellos es ensordecedor. Entonces todas estas características tenemos que irlas observando. Son niños que tienen problemas de sueño, generalmente no duermen, no sienten sueño, generalmente no controlan esfínteres. Entonces son una serie de características que por medio de observación directa tenemos que empezar a diagnosticar. Cuando uno empieza a estudiar el caso, especialmente, y está hablando de trastorno del espectro autista, y la palabra espectro, está hablando de una escala. ¿Qué significa pensando en esto? ¿El autismo malo y autismo regular y autismo grave? Okay. Tenemos diferentes niveles de autismo. Si los damos dentro de los conocimientos generales, podemos decir que está el autismo severo, el moderado y el leve, ¿sí? Y ligado a todo eso podemos decir que está la conducta del niño Asperger. ¿Listo? Entonces es algo que tenemos que empezar a identificar porque el manejo, como bien cierto, es de manera conductual. Si no tenemos bien o de una forma muy específica qué tipo de autismo es, pues entonces muy posiblemente atropellemos al niño a tener que hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que es entrar al mundo del autista. El autista no debe de ingresar al de nosotros porque lo vamos a atropellar. Entonces yo tengo que mirar que si el niño es un autista severo, con un caso severo donde definitivamente no hay ningún tipo de comunicación, ni siquiera gestual, donde el niño es agresivo, donde el niño no tolera ni siquiera el ambiente social, el solamente enfrentarse a esa cultura social, entonces tenemos que empezar a manejar una cantidad de horas diarias que le permitan al niño primero comunicarse, ¿sí? Segundo, empezar a entender qué es una sociedad y tercero, empezar a bajar niveles de agresividad. Se establecía que hay 3 factores esenciales que se afectan y que las características para poder detectar el autismo tienen que parte precisamente de lo que se indica que es un diagnóstico más anterior a los 2 años en promedio, porque es una persona que desarrolla esa habilidad de contacto social y esa habilidad posible por el factor de comunicación. Exacto, lo que pasa es que hay niños que antes de los 2 años manejan verbalización, se pueden comunicar, entonces tengamos en cuenta que el niño al año más o menos está diciéndote mamá, papá, gracias, bueno, quiero, lloro, ¿sí? Generalmente ellos hablan en tercera persona, está muy bien, pero resulta que esa verbalidad se va perdiendo cuando van llegando a los 2 años, entonces ahí es donde los papitos dicen, ¿qué pasa si el niño me hablaba porque el niño ahorita no me quiere hablar? ¿Sí? Entonces es primero un signo de alarma. Si el niño desde el año definitivamente no habla, ¿sí? Uno podría decir, bueno, puede tener un trastorno del lenguaje, pero cuando lo ha adquirido y lo pierde, entonces ya empezamos a mirar y hacer una evaluación más extensa. ¿Por qué la comunicación? Para nosotros entendernos tenemos que comunicarnos, ¿sí? Si yo no te puedo decir a ti, mira, a mí me duele, ¿qué hago? Lloro.
a lo mejor agredo, a lo mejor daño, ¿sí? Ahí es donde tenemos que ir con los niños autistas. Entonces, por medio del llanto, por medio de lo que llamamos pataleta, ¿sí? El niño te está diciendo o me duele algo, o este sitio no me agrada, llévame de acá, o tienes el televisor muy duro, no me agrada, o mira, no me grites, háblame de otra manera para yo entender. Hay una cosa que me llama la atención es con relación precisamente a la dificultad en la comunicación, en la manifestación de la comunicación, pero por el caso contrario está la alta sensibilidad precisamente, o mejor, la alta sensorialidad. Exacto. ¿Sí? ¿Cómo entender precisamente que hacia su interior se eleven los niveles precisamente de sensibilidades en ese sentido, pero en la externalidad se generan dificultades? Ok, hay algo muy importante que los papitos deben de tener en cuenta, ¿sí? Algunos me dicen, mira, es que no entiendo, últimamente le ha dado por taparse los oídos, no quiere nada, es que es un niño grosero, no me quiere escuchar, ¿sí? El primer signo de ellos es tapar sus oídos. ¿Por qué? Para disminuir un poquito esa intensidad del sonido, ¿ya? ¿Qué pasa cuando no la pueden disminuir? ¿Sí? Ellos entran en llanto, en cólera, se aíslan, se colocan debajo de sus mesas, se colocan una almohada en la cabeza. Bueno, es como esa pelea interior de ellos. Tengo que aceptar que algo está sonando muy duro, pero en realidad no me gusta. Ahí es donde el proceso terapéutico va muy ligado. ¿Qué hace uno dentro de esa parte sensorial? Es dentro del espacio terapéutico ayudarle a ir aumentando niveles de sonido, irlo preparando, que cuando salimos a la calle pues va a estar la congestión, va a estar el tráfico, van a estar las personas hablando duro, van a estar las personas que van a estar ofreciendo un producto, pero es poco a poco, paulatinamente. Entonces esa es la pelea de ellos, de la persona autista, ¿no? Es el tengo que tolerar, pero ¿cómo hago para tolerarlo? Si a mí no me enseñan cómo tolerarlo, pues no voy a saber cómo socializar. Es igual la persona regular, ¿sí? No hablo de normalidad porque ninguna de las personas podemos decir que somos 100% normales. Cada persona tiene algo diferente que le afecta en su vida diaria. Entonces, una persona regular sencillamente no sabe cómo manejar una situación. Ella primero se prepara para manejar esa situación, ¿sí? O lo preparan. ¿Cuál es el problema con las personas autistas? No los preparamos. Entonces pensamos que tienen que enfrentar una sociedad enfrentándose solos, de manera cruel y de manera espontánea, que nunca lo van a lograr. Una de las situaciones también que plantea el autismo tiene que ver precisamente con la dificultad que puede tener un paciente con relación precisamente a poder detectar el pensamiento del otro o a discernir la propuesta del otro. Exactamente cómo se detecta y cómo se deriva y qué es la imposibilidad que tiene precisamente el paciente con autismo. Bueno, el paciente con autismo, para que de pronto nos entiendan un poco, es como una especie de bloqueo, ¿sí? Entonces, bloqueo muchas formas de expresión. Entonces, muy posiblemente tú al chico autista le diga, mira, pareces retrasado. A él eso no le va a preocupar, ni siquiera le va a afectar. ¿Por qué? Porque no tiene esa parte estimulada a que entienda el doble sentido de la información, ¿sí? Pero ¿qué pasa con ellos? Ellos hablan cuando son verbales, tienden a ser directos y muchas veces crueles dentro de su misma condición. Entonces, por ejemplo, ellos sí no les importaría decirle a la persona, mira, este vestido te lo colocaste ayer, hoy no vienes muy bien peinada, no me gusta cómo te arreglaste, ¿sí? Porque no tienen ese sentido figurado de la oración. Entonces ahí es donde tenemos que empezarles a enseñar eso. No es que no lo puedan adquirir, lo pueden adquirir, sino que con un proceso terapéutico, ¿sí? Ahora, ellos tienden a ser tan sumidos dentro de sí mismo que muy posiblemente tomen y repitan lo que la otra persona está diciendo. Entonces muy posiblemente la otra persona les dijo, eres un retrasado, y muy posiblemente él vuelva y replique lo que la otra persona dijo, sin entender a conciencia qué significa la palabra. Otra situación muy importante acá es que muchas personas dicen los autistas no tienen sentimientos. Entonces, si un ser humano vive, si un ser humano respira, tiene sentimientos, ¿sí? Lo que pasa es que no lo saben manejar de manera adecuada. Entonces, porque está relacionado precisamente con su dificultad comunicacional, porque el sentimiento es precisamente una manifestación en comunicación. Exactamente. Cuando uno establece y se pregunta sobre la población, digamos, afectada en los niveles internacionales, estamos hablando que 1 de cada 1000 personas en promedio en el mundo tiene alguna afectación de autismo.
No obstante, los indicadores de los últimos 12, 14 años hubieran parecido aumentarse. ¿Se ha incrementado como tal el autismo o se han detectado más casos de autismo? Bueno, se ha incrementado y a esto le sumamos el mal diagnóstico de otras personas autistas. ¿Sí? ¿Qué ha incrementado? ¿Qué ha incrementado? Bueno, en realidad no hay algo específico 100% que nos diga esto es lo que está generando el autismo. Si es la parte genética, si es la parte hereditaria, en realidad es una incógnita para todo el gremio de la salud en este momento. Se han dado algunos estudios que han arrojado indicios. Uno de ellos que se habla mucho son las vacunas, ¿sí? Las vacunas tienen ciertos componentes que afectan el cerebro del niño, entonces crea este grado de autismo. Ahora, muchas personas dicen, bueno, si fueran las vacunas, ¿por qué a mi hijo no le afectaron? Bueno, no todos los seres humanos somos iguales. Como algunas personas son alérgicas a la penicilina, otras no. Entonces, es como para hacer una comparación de por qué puede afectar más y por qué puede dar un grado de autismo más severo y en otros algo más leve, ¿sí? Está muy relacionado también de pronto al ambiente como tal, a la contaminación que pueda haber. Está muy relacionado también a que los niños presentan diversos tipos de parásitos en su cuerpo que de una u otra manera hace que ellos retrocedan en sus funciones. Bueno, digamos que es algo muy amplio que en este momento se sigue estudiando, no es algo comprobado, pero que sí es alarmante para el gremio de la salud, porque en este momento, por lo menos en Estados Unidos, digamos que hace unos 5 años, 1 de cada 100 niños nacidos era autista. En este momento estamos hablando que 1 de cada 50 niños nacidos en Estados Unidos diariamente es autista. En nuestro país tenemos muchos casos de autismo mal diagnosticados o que sencillamente nunca se han diagnosticado por no querer entrar en esta controversia. En Palmira es otro alarmante estudio porque en este momento, sin hacer un censo real de cuántos niños autistas hay, más o menos hay un 20% de niños autistas en la ciudad de Palmira. Entonces no podemos pensar cuántos podrían haber en sus alrededores. Entonces es muy importante hacer diagnósticos adecuados, que los colegios permitan también ir, visitar estos niños y hacerles un buen estudio, un buen programa y mirar si en realidad tienen un rasgo autista o si el niño en realidad es autista. Muy bien, vamos a un primer corte a comerciales en Sin Tantos Muertos y ya regresamos con la psicóloga Ángela Giraldo, directora de Instinto, para precisamente continuar ahondando sobre este tema bien importante, sobre todo porque abarca, escúchenlo bien, cerca del 20% de la población infantil. Ya regresamos. La Santiago transforma tu mundo. Inscripciones abiertas en Cali y Palmira. PBX 518-3000. Extensiones 242 y 528. O en la página web www.usc.edu.co. Inscríbete ya. Quiero en este mes de mayo enviar un saludo muy fraternal, con mucho amor y admiración a todas las madres palmiranas. Esas mujeres que con abnegación, pero sobre todo con mucho sacrificio de amor, construyen familia todos los días desde los hogares palmiranos. A todas ellas, un feliz mes, que no solamente sea en mayo, que toda la sociedad palmirana exalte esa labor tan maravillosa de ser madre, que sea todos los días del año porque se lo merecen. Un abrazo bien grande y que Dios las bendiga. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. Aqua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Aqua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota.
Bien, regresamos a Sin Tantos Cuentos con Ángela Giraldo. Ángela, usted aparte de ser hoy la directora de Distinta aquí en la ciudad de Palmira, es docente y directora en la ciudad de Cali, en Bella Suiza, ¿no? Sí, estamos en este momento en el Colegio Liceo Bella Suiza de la ciudad de Cali, una institución educativa que tiene el área de preescolar, primaria y bachillerato, y que podría decir que es una de las entidades pioneras en el programa de inclusión, en apoyar este tipo de niños, ¿sí? Si bien es cierto, la Constitución Política nos dice que cada institución académica debe de recibir un niño en su aula porque un niño hace por 4. Entonces yo digo, bueno, ¿hasta qué punto le quitamos el derecho al niño autista o cualquier niño que tenga algún tipo de discapacidad de ser un niño normal? Entonces no estamos haciendo una igualdad de derechos. Entonces el colegio en este momento está haciendo algo diferente. ¿Qué pasa en el colegio? Tenemos alrededor de 138 niños, donde 108 niños son regulares y 30 son del programa de inclusión, con diversos diagnósticos. Pero les damos una igualdad de derechos. Entonces hay una adaptación curricular para cada niño es consciente de que si no cumple con su propia adaptación curricular, pues igual como los niños regulares no van a ser promovidos de grado. Entonces esto ha creado un ambiente muy bonito dentro de la institución, tanto del respeto de sus niños regulares para ellos como los de inclusión hacia los chicos regulares. Pienso, bueno, me llama la atención algo que acaba de decir, ¿cómo se determina o por qué se determina que un niño de inclusión representa 4? ¿En términos de qué exactamente? Ok, lo representan las entidades de nuestro gobierno. ¿Por qué? Porque al no saber manejar un niño con discapacidad, es como que 4 niños muy activos me estuvieran haciendo disfuncional el aula de clase. Entonces, al no saberlo manejar es como tener que retirar 4 para poderle prestar la mínima atención al que tengo con discapacidad, ¿sí? Pero cuando los docentes están preparados, cuando los docentes van con una planeación a su clase y dicen, bueno, para mañana voy a dar mi programa regular a los chicos, pero a los 5 que tengo de inclusión ya les tengo a cada uno las actividades para hacer, entonces no va a haber ninguna dificultad, porque el niño con discapacidad ya va a estar listo para hacer lo que se le ha planteado. Ahora hay que tener en cuenta que los docentes solos no pueden con esto, entonces hay que colocarles unos ayudadores, están los auxiliares, están los tutores, que de una u otra manera le ayudan a direccionar el aula de clase. ¿De qué manera se logra formar a los compañeros, a los niños en este caso, que se convierte de alguna manera en un apoyo permanente para los niños con autismo? ¿Cómo han apropiado esa misión que de alguna manera la vida les ha colocado al tener un compañero en esta circunstancia? Ok, bueno, al inicio no fue fácil. En el colegio yo llevo ya 3 años, lo que hace que regreso de Estados Unidos, y cuando yo ingresé al colegio pues veía que los chicos regulares se les dificultaba mucho el entender por qué. Porque a mis otros compañeros les dan más oportunidades, era lo que ellos me decían. Porque si él hace algo inadecuado, a él no lo suspenden, porque a mí sí. Entonces yo me puse a plantear y a evaluar todo este tipo de situaciones y me di cuenta que tienen toda la razón. O sea, estamos diciendo, tienes que recibir y aceptar a tu compañero que tiene una condición diferente, pero tú tienes que someterte a todas las consecuencias y tu compañero no. Entonces empecé con ellos primero a hacer una etapa de concientización, donde hice un simulacro con los chicos regulares. Ese día no fueron los niños de inclusión, entonces coloqué a muchos de estos niños en sillas de ruedas, otros les tapé sus ojitos, otros les tapé su boca y tenían que comunicarse y desplazarse por el colegio de diferentes formas. Esto los ayudó a ellos a entender qué siente su compañero. Exactamente. Se colocaron en los zapatos. Se colocaron en los zapatos del otro y después de eso ellos ya entienden. Ahora, las reglas cambiaron. ¿Listo? El niño de inclusión que presente un comportamiento inadecuado se suspende igual que el niño regular, sea en el colegio, sea en casa. Que si el niño regular me perdió un examen porque no entendió, entonces si al niño de inclusión le doy 3 oportunidades, pues le doy 3 oportunidades al niño regular. Entonces ya se volvió una igualdad de derechos, donde para ellos el niño que entre con cualquier grado de discapacidad, sea física, mental o motora, como la quieras llamar, no tienen esa particularidad de hacer sentir mal a su compañero. Para ellos todos somos iguales en el colegio. Hay un factor y es, yo diría que 3 grupos fundamentales para el apoyo y el desarrollo. Por un lado los docentes, la formación misma, los compañeros en su grado de sensibilización y aceptación, pero yo diría que irónicamente el grupo para mí más difícil son los propios padres. Exactamente. Por la aceptación de lo que les toca vivir y cómo sobrellevar y cómo entender precisamente
algo que no esperaban y mucho menos pidieron. Claro, esto aquí es algo, me atrae mucho el pensar que los padres y los mismos médicos, ¿sí? A mí por lo menos me llega un niño remitido al colegio y me dice, mira, lo que pasa es que tal médico me dijo que tenía que colocarlo en un colegio regular donde no haya niños con discapacidad. Entonces es como ponerse a pensar, bueno, mira, estoy pidiendo un cupo para mi niño que tiene un grado de discapacidad, ¿cómo voy a discriminar al resto de los niños de la población con discapacidad? Entonces es algo que se ha vuelto ya de un manejo un poco difícil, o sea, empiezan a hacer la diferencia los mismos médicos, ¿ya? Y los mismos padres. Ahora, como padres es difícil entender por qué me tocó esta situación. Cuando uno queda en embarazo, uno como mamita y el papá que está apoyando a la esposa, uno siempre se imagina diversas cosas. Bueno, cuando mi niño crezca vamos a jugar fútbol, cuando la niña esté grande me voy con ella de compras al centro comercial, pero resulta que nacieron y no les gustó nada de esto. Entonces es el choque interno del padre. Ahí ya, más que un proceso terapéutico para los niños, también los padres deben entrar en él, para que ellos sepan manejar el duelo. No es que el duelo se acabe, el duelo va a quedar, porque es como la incógnita de qué pasará con mis hijos el día de mañana, ¿sí? Lo que le digo mucho a los papitos es, no se encierren en el qué va a pasar, o no se encierren en el por qué me tocó a mí. No, si el por qué ya fue dada la respuesta, entonces ahorita ¿para qué? ¿No? Y entre más rápido actuemos, pues más fácil y más tranquilos vamos a estar en el futuro con ellos. Uno piensa en la población autista, inmediatamente en el imaginario se construye una población de niños. Sin embargo, pues el autismo ha existido toda la vida. Los estudios, de alguna manera, de interés para la psicología en especial, datan de menos de 100 años aproximadamente. Y de pronto los avances mayoritarios están del año de 1980 a la fecha. ¿Qué es? ¿Cómo es la población autista adulta y adulta mayor? Okay. ¿Cómo es ese manejo? Bueno, ahí vamos también teniendo en cuenta lo que ya habíamos hablado anteriormente, depende del grado de autismo. Si yo tengo un adulto autista que nunca fue intervenido terapéuticamente adecuadamente, pues vamos a tener un adulto agresivo, muy posiblemente internado en un hospital psiquiátrico bajo protección, con medicamentos, ¿sí? Camisas de fuerza, que tengan que tenerlo dopado todo el tiempo. Pero si tenemos un adulto autista que ha sido tratado desde temprana edad, pues vamos a tener un chico en potencia, inteligente, brindando lo que a él le gusta, cómo le gusta y cómo lo voy a hacer, ¿sí? Ejemplo, los niños autistas son muy artísticos, ¿sí? Les gusta mucho la música, algunos tienen una inteligencia matemática excelente, algunos son oradores, tienen una forma de expresarse increíble, ¿sí? Y la lectura es fundamental. Entonces, ¿qué hace uno con ellos? Sencillamente evaluamos, miramos y lo visionamos al futuro. Entonces, en este momento conozco muchas personas autistas mayores que son profesionales, ¿sí? Y que manejan adecuadamente su idoneidad. Por ejemplo, si yo tengo un niño autista científico que desde pequeño mira que le encanta organizar, crear, muy posiblemente va a ser el adulto que vamos a tener creando cosas maravillosas para nosotros. Pero todo depende de la intervención temprana. Hay dos casos en la historia bien interesantes, precisamente, que tienen que ver con personas altamente reconocidas. Uno tiene que ver con las artes y el otro con el deporte. El de las artes seguramente mucha gente no le va a sonar, pero es Yehudi Menuhin, violinista, que de alguna manera quizás partió en dos el antes y el después de cómo precisamente asimilar el autismo, ya no precisamente como una discapacidad, sino como usted ha colocado una palabrita allí que la tengo en salmuera y es una condición social. ¿Qué es exactamente y por qué determinar que el autismo es una condición y no en realidad un problema, digamos, de discapacidad mental? Ok, ¿por qué no discapacidad mental y por qué una condición? Si nos vamos a hablar, para que lo entendamos un poquito, las personas regulares, ¿sí? Si hablamos de Ángela Giraldo, Ángela Giraldo no le gusta ir un domingo a un centro comercial porque hay demasiada gente, me estresa. Pero como Ángela Giraldo puede decir no quiero ir, no voy, ¿sí? Es lo mismo con la persona autista. Dentro de su condición hay algo que no toleran, que no les gusta, pero que de una u otra manera le vamos a enseñar que en algún momento es necesario enfrentarlo. Entonces por eso hablamos de una condición. ¿Por qué no hay tanto un daño cognitivo? Porque es que si nosotros sabemos canalizar
esta condición de una manera adecuada, logramos cosas hermosas con estos chicos, pero tiene que ser en el momento indicado. Ahora, no todos los autistas lo van a lograr, ¿sí? Por eso hay que identificar muy bien dentro del grado severo, medio y leve, para así mismo poder direccionar el chico. Pero es donde la sociedad nos tiene que colaborar y ayudar en este tipo de situaciones. Si yo tengo un paciente autista listo para una inclusión académica y llego con él al colegio y me le cierran las puertas, ¿sí? Entonces pensamos que al niño no le afecta. Claro, al niño le afecta porque él se siente rechazado por la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Se sume más dentro de su condición de autismo, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a ver como tal un rasgo autista, pues yo diría que toda la población tenemos un rasgo autista. Cada uno tenemos algo. Hay personas que no toleran el ruido, hay personas que no toleran socializar demasiado con muchas personas, hay personas que son selectivas para comer y uno dice, bueno, pero es que no permite ni siquiera que un menú nuevo entre en su mesa. Listo, tenemos todos un rasgo autista. Sencillamente los autistas es hacer el conjunto de todos esos rasgos y enseñarles a cómo manejarlos. Pero por eso es determinarlo como una condición, más no como un retraso mental. Y la otra persona que les quería hablar y que es altísimamente conocida es nada menos que Lionel Messi. Sí. De quien se le habla tiene algún grado de autismo y precisamente por eso los medios de comunicación sufren en el sentido de que es muy poco comunicador en la verbalidad, pero en el ejercicio del deporte es quizás hoy considerado pues el mejor del mundo. En algún momento, hace algunos años, una década aproximadamente, se estaba hablando de los tipos de inteligencia. Ya no solamente es inteligencia memorística, que era la que medía el famoso CQ o el cociente intelectual, como muchos años el IQ, ¿no? Por muchos años se implementó. El autismo de alguna manera determina bloquear algunas habilidades, pero potenciar otras del ser humano. Sí. Tienen una capacidad, como lo hablabas ahorita, dentro de esas inteligencias múltiples. Entonces, muy posiblemente yo tengo el niño autista muy bueno para la matemática, ¿sí? Que yo le hago una operación grande y él ni siquiera necesita pensarla, escribirlo a la calculadora, te da el resultado inmediato, ¿sí? Pero que cuando lo llevo al área de lenguaje sencillamente no quiero y no voy a escribir y no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que tener como docentes y como terapeutas las herramientas para que él logre ejercitar esta otra parte, pero potencializar más esta, que es la que lo va a llevar a él hacia su futuro. Entonces va a ser el excelente ingeniero industrial, en sistemas, químico, bueno, no sé, infinidad de carreras que podemos escoger por ahí. Pero ¿qué pasa si tiene esa habilidad y como docente o terapeuta no la descubro más, sino que me enfoco a que tiene que aprender esta, o sea, obligarlo a que tiene que ser esta? Entonces, de una u otra manera tenemos que cambiar un sistema, es un sistema completo, empezando por el mismo gobierno que tiene que tratar de mirar que tenemos un programa de inclusión, pero hasta qué punto para graduarlos les exijo que me cumplan con toda un currículum, porque no puedo sencillamente saber que si este niño tiene este fuerte, lo dirijo por acá y las otras muy sencillo, pues las adapto a su vida diaria, para no tener que entorpecer su futuro. Ángela Giraldo, una pregunta muy personal. ¿Qué ha sido lo más duro de tener dos niños autistas en su casa? Bueno, mira, vamos a hablar un poquito desde el momento en que yo mismo me doy cuenta de que mi hijo es autista. Y más aún siendo experta en el tema. Exactamente. Fue, digamos que, un choque no tan fuerte porque ya era conocedora del tema. Sin embargo, haz de cuenta que fue, me colocaron, nació un Steven y a los 2 años y medio me colocaron otro. Fue de un día para otro. Fue un día donde Steven dejó de hablar, dejó de socializar, mirando a un punto fijo. Entonces lo evalué por una semana, sí dije es autista, pero pues el pediatra siempre me decía no es autista, no digas eso, es sencillamente porque tú hablas español e inglés en la casa, entonces lo tienes confundido. Sin embargo, cuando ya hicimos los estudios pertinentes, mi duelo fue de 20 minutos. Fue de llanto de 20 minutos donde Steven no me viera, estaba en embarazo de Carol. Me sequé mis lágrimas y entré donde la neuróloga y le dije, listo, empecemos a trabajar. Desde ahí visualizo a mis hijos como 2 niños totalmente regulares, con una condición en la cual yo entré y empecé a entenderlos, ¿sí? Sin embargo, son niños que tienen normas y reglas como cualquier otro. Son niños que nunca siento lástima. Ahí es donde los papás tienen que llegar, no sentir lástima, ¿sí? Son niños que tienen todas las habilidades. Pueden comer solos, pueden vestirse solos, pueden tener un autocuidado solos. Entonces, digamos que para mí, ¿qué es lo más duro?
lo más duro en este momento es no poder estar tiempo completo con ellos. Nada que tenga que ver con su discapacidad, porque adoro en llegar a casa y tener dos niños cariñosos. Cualquier madre hoy día porque hay que salir a trabajar. Exactamente, pero en este momento me siento muy orgullosa, le doy gracias a Dios por haberme mandado dos angelitos preciosos que me han enseñado a ser persona. Y cuando te digo me han enseñado a ser persona es porque el ser humano en un momento, la vergüenza para ellos es lo peor, o sea, sentirse avergonzados, ¿cómo manejo la vergüenza? Y tener que ir a un restaurante con Steven y que él empiece a brincar o sentarse en el piso, donde a él no le importa y a los demás sí. Steven me enseñó que eso no tiene por qué preocuparme. A mí me tiene que preocupar el sencillamente. Valor de lo esencial. Exactamente. Entonces, esos niños que le enseñan a uno diariamente cosas maravillosas, en realidad lo que es aprender a ser un excelente ser humano. ¿Cómo proyecta a este par de angelitos, como usted le llama, en su futuro, 10, 15, 20 años? Bueno, visualizo a Steven como un deportista. Estamos en la tarea de enfocarlo hacia el deporte, ya que la socialización dentro del área académica es difícil para él y de una u otra manera no lo obligo, es lo que él pueda darme. Entonces lo visualizo como un deportista, lo visualizo como un niño más independiente de lo que es ahora, porque hemos avanzado significativamente con él. Con Carol Stephanie no, pues tengo en mi mente muchas cosas que no sé cuáles tendrá ella porque aún no me las dice, pero la visualizo como una gran artista, posiblemente como una gran ingeniera en sistemas porque es excelente para las matemáticas y las computadoras, y la visualizo como el apoyo de Steven, porque si algo es cierto acá que de pronto muchas personas se quedan aterradas es que Carol es la protectora de Steven, no porque yo se lo haya dicho, sino porque ella lo siente. El instinto. El instinto, es una niña menor, también es Asperger, pero no consiente nada con su hermano, entonces siempre lo cuida. Ella sola aprendió a hablar lenguaje de señas, nadie se lo enseñó y se comunica con su hermano por medio del lenguaje de señas. Entonces digamos que tengo unos niños súper inteligentes que los voy a visualizar hacia un muy buen futuro. Te hacía esa pregunta con todo el respeto precisamente porque de alguna manera cuentas con la autoridad moral, la experiencia propia vivida precisamente para comprender y entender a los pacientes, sobre todo a los padres de este tipo de población, de niños que, como ya vemos, los indicadores son bastante altos, bastante preocupantes. Tenía una pregunta, más allá de las vacunas, el tema de la contaminación. ¿Por qué específicamente hay que hacer prueba de plomo en exámenes de sangre? ¿Qué tiene que ver, qué relación directa hay entre la presencia de plomo en la sangre frente a la presencia de autismo en los niños? Bueno, porque estudios que se han realizado especialmente desde Estados Unidos, donde tenemos la mayor población de niños autistas, se identifica que en las vacunas hay una carga de plomo y de mercurio. Entonces imagínate, si la hay allá, generalmente se distribuyen las vacunas. Entonces, ¿qué puede causar el plomo en uno? El plomo es algo totalmente tóxico, al igual que el mercurio. Entonces, si el niño empieza a tener plomo en su sangre, inmediatamente va a haber una afectación neuronal. Entonces, al haber una afectación neuronal, estamos perdiendo potencia en ellos. ¿Listo? Importante diagnosticarlo, importante tener en cuenta cuáles son los juguetes que le brindamos a nuestros hijos. Entonces, muchas veces vamos y miramos, es que el juguete que viene de China y vale 1.000 pesos, súper económico. Listo, sí. Pero el niño se lo está introduciendo en la boca, la pintura tiene plomo, se están tragando todo esto, ¿sí? Entonces, mira, están contaminando a sus propios hijos sin darse en cuenta, ¿ya? Entonces hay que tener muy claro qué le brindamos a nuestros hijos para que ellos se diviertan. El simple hecho de tener el plástico, el plato plástico, ¿sí? De tanto uso, usarlo, claro, su pintura va levantando y ahí está el plomo también. Entonces es como también como papitos, así no sean autistas. Lo que pasa es que se piensa que el plomo y el mercurio va a afectar y va a ser el niño autista. No, pero es que no es solo eso, es que en este momento estamos en un momento de alarma porque tenemos inmensidad de niños, ¿sí? Con trastorno de la conducta. Y el trastorno de la conducta es una condición bien difícil de manejar, porque ya son niños que analizan. Tenemos muchos niños con retraso mental, retraso cognitivo, retraso en el habla. Entonces, no quiere decir que solamente vaya a ser el niño autista por el consumo de plomo o de vacunas o de todo lo que estamos tratando de investigar en este momento. Afecta en muchas otras áreas del desarrollo. Muy bien, Ángela Giraldo, psicóloga, directora de Distinta y también directora del Colegio Bella Suiza en la ciudad de Cali.
muy interesante. Le agradezco, ha sido muy pedagógica y muy didáctica con los televidentes, lógicamente conmigo. Gracias, Me muchas interesa gracias. muchísimo el tema. Vamos a un corte comerciales y ya regresamos con Francisco Giraldo, quien es el representante legal distinta en la ciudad de Palmira, para que nos cuente cuáles son las posibilidades que tiene para la ciudad de Palmira esta entidad y atendiendo precisamente a la gran población que seguramente estará interesada en los servicios de esta entidad. Ya regresamos y volvemos aquí a Sin Tantos Cuentos. La Santiago transforma tu mundo. Inscripciones abiertas en Cali y Palmira. PBX 518-3000. Extensiones 242 y 528. O en la página web www.usc.edu.co. Inscríbete ya. Quiero en este mes de mayo enviar un saludo muy fraternal, con mucho amor y admiración a todas las madres palmiranas. Esas mujeres que con abnegación, pero sobre todo con mucho sacrificio de amor, construyen familia todos los días desde los hogares palmiranos. A todas ellas, un feliz mes, que no solamente sea en mayo, que toda la sociedad palmirana exalte esa labor tan maravillosa de ser madre, que sea todos los días del año porque se lo merecen. Un abrazo bien grande y que Dios las bendiga. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. Aqua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Aqua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Solamente en ilusiones, viendo pasar los sueños frente a ti. Proyéctate, lo puedes lograr, búscalo y lo encontrarás. Porque por tu familia juega seguro, gana seguro, con Apuestas Palmira se hace realidad. Gana Palmira, emblema comercial de Apuestas Palmira. Muy bien, regresamos a Sin Tantos Cuentos. Ahora vamos a hablar con, ojo, Francisco Salcedo, no Giraldo. Yo me confundí aquí, hago la corrección al aire, como debe ser. Francisco, bienvenido a Sin Tantos Cuentos y gracias por atender esta invitación, sobre todo para conocer de esta oferta que para los palmiranos, yo diría que para buena parte de los vallecaucanos que tienen incidencia en esta ciudad, puedan beneficiarse de lo que Instinta les puede ofrecer precisamente para la población de niños o personas autistas. Bien, agradecerte pues la invitación, muy contentos de estar acá, muy contentos de empezar este proyecto aquí en Palmira. Era algo que ya teníamos en mente hace mucho tiempo con la doctora Ángela. Somos 3 socios y Instinta nace viendo la necesidad aquí en Palmira de tratar de identificar, ¿sí? y de ayudar a ese tipo de población, ¿sí? Nosotros ahorita estamos trabajando en algo muy interesante también y es en capacitar los colegios, porque vemos la necesidad de entrar en esa parte pedagógica y ir mucho más allá, porque nos encontramos, yo soy educador, en que en muchas ocasiones uno como educador rotula a los estudiantes, ¿sí? Lo rotula porque son hiperactivos, porque no dejan dictar la clase, porque no copian rápido, ¿sí? Entonces esto nos lleva a nosotros a ofrecer ahorita en Palmira por inauguración, estamos inaugurando un paquete terapéutico en el cual nosotros diagnosticamos si algún tipo de trastorno de aprendizaje, algún tipo de trastorno de hiperactividad que pueden tener
los estudiantes, y también capacitar los colegios, ¿sí? En este tema de inclusión, en adaptación curricular, ¿sí? Porque vemos que los colegios en ocasiones cierran las puertas, va uno a matricular un niño a un colegio, porque a mí me ha pasado, trabajo con una fundación, en algún momento voy a buscar cupo para este niño, miran el boletín, miran la conducta y dicen, no hay cupo, ¿sí? Entonces, tiene un trastorno de conducta, sí, pero que de pronto cuando los educadores son capacitados y tienen las herramientas, pueden darle manejo a su clase con estos estudiantes. Usted es filósofo de profesión, ¿no? Sí. Le hago esta pregunta por lo siguiente. Acabando de escuchar a la doctora Ángela, dentro, digamos, de mis conclusiones pensaba, la argumentación es una de las grandes dificultades del autismo, la ausencia de argumentación. De alguna manera se posibilita en el trabajo pedagógico que usted ha logrado hacer que los niños de alguna manera puedan adquirir esta competencia para mitigar en parte su capacidad, o mejor, para poder recuperar parte de su capacidad social de relacionarse con sus compañeros, con sus padres, con todo su entorno. Sí es interesante el hecho de que cuando se logra identificar, cuando logramos identificar qué tipo de pronto de trastorno o alteración de conducta puede tener un niño, ¿sí? Y hay un trabajo terapéutico bien elaborado y bien hecho, se logra avanzar mucho, porque es que ya se empiezan a identificar qué tipo de, lo hablaban ahorita ustedes, de inteligencias maneja el niño, ¿no? Entonces desde ahí, desde la postura, él empieza a sentirse útil dentro de su aula de clase, porque es que hay veces es una búsqueda también de identidad. ¿Sí? Él busca dentro de la aula de clase su identidad, y al no encontrar una identidad, entonces interrumpe clase, ¿sí? De alguna manera quiere hacerse ver. Entonces esa búsqueda de identidad es la que nosotros logramos desde la parte terapéutica, que él se visualice ahí en su clase. ¿Cómo es el proceso de un padre? ¿Cuál es el protocolo a seguir cuando un padre decide llevar el hijo a Instinta para que sea diagnosticado y evaluado? Vea, Diego, ahorita nosotros estamos abriendo, somos privados, sí, aún. No hemos hecho pues todavía los convenios de pronto con las EPS, que es el proceso que ya estamos haciendo. Ahora nosotros estamos ofreciendo el paquete de 20.000 pesos por diagnóstico, ¿sí? El padre que ve que su hijo de pronto no, digámoslo así, es indisciplinado, tiene problemas de aprendizaje, le llama mucho la atención, puede ir a Instinta, puede llamarnos, puede ir allá, sacar la cita. Nosotros por 20.000 pesos por inauguración le hacemos el diagnóstico, miramos de pronto que si tiene algún problema de aprendizaje, algún trastorno, y le ayudamos, digámoslo, a canalizar, y le hacemos el trabajo terapéutico, llegando como a un acuerdo, ¿sí? Porque estamos en inauguración, y porque la idea de este proyecto es más que de pronto, digámoslo así, enriquecernos, no, es más ayudar, ¿sí? Ayudar a la gente, ayudar a los colegios, ayudar en este proceso de inclusión. Primero porque nosotros tenemos de alguna manera un vínculo directo como socios, cada socio tiene un vínculo directo con el tema, ¿sí? Algo nos atañe, entonces eso nos moviliza a ayudarle también a otra gente. ¿Qué exactamente activó la decisión de colocar a Instinta aquí en la ciudad de Palmira? ¿Qué vieron en la población de Palmira para que vieran una posibilidad de caldo de cultivo? ¿Cuál fue la problemática que se fue considerada para decir, definitivamente la ciudad requiere este apoyo? Nosotros vimos la necesidad cuando nos encontramos, aquí en Palmira hay muchos programas, ¿sí? de trabajo terapéutico, fundaciones. Nosotros trabajamos, cada uno de nosotros, los 3 socios, trabajamos con diferentes fundaciones. Y empezamos a ver la necesidad que el autismo es algo que no se trabaja primero, ¿sí? Porque por miedo, en algunos momentos por miedo, en otros momentos por desconocimiento. Y sabemos del tema y somos conocedores del tema, primero, y segundo, que nos apasiona mucho este tema. Entonces eso nos movilizó primero a trabajar en esto. Y en Palmira, ¿por qué? Porque creemos que Palmira tiene mucho potencial, tenemos muchos jóvenes y niños que pueden ser muy grandes y
tienen muchos elementos para salir adelante y para ser muy útiles dentro de la sociedad y para no rotularlos, sino al contrario, mostrarlos y mostrar las capacidades que tienen artísticas, culturales, deportivas, y eso nos motiva a nosotros aquí en Palmira. Eso es lo que nos motiva. Hace muchos años los niños, como usted dice, los docentes eran especialistas en rotularlos, ¿cierto? Porque toda aquella disfuncionalidad que les generaba dificultad en el desarrollo laboral del docente, pues desafortunadamente hacía que se encasillaran a estos niños y vulgarmente se los tiraban, ¿sí? Hoy día los docentes tienen por lo menos ya esa sensibilidad un poco más desarrollada, un poco más con competencias profesionales más adquiridas para poder detectar y saber cómo manejar esta situación, o es parte de lo que Extinta quiere apoyar precisamente para que logren hacer esos manejos adecuados. Es parte. Nosotros estamos trabajando con paquetes de capacitación en colegios, algunos colegios ya nos han llamado para no diagnosticar, no que los docentes diagnostiquen, pero sí identificar. Si el docente identifica que el estudiante tiene un trastorno de conducta, que es hiperactivo, él busca las estrategias, ¿sí? Dentro de ese modelo empieza a buscar estrategias para que su clase, para llegarles a todos. Es complicado porque los docentes de colegios públicos se enfrentan a 30, 35 estudiantes, 25 estudiantes en sus aulas de clase, y de esos 25 estudiantes pueden haber 2 que pueden tener un trastorno de conducta, una alteración de conducta, ¿sí? Y en ocasiones es complicado cuando no hay las herramientas claras, a pesar de que el docente es multiuso. El docente busca las estrategias, organiza su clase, llega al aula de clase, tiene toda la disponibilidad, pero hay veces cuando no logra identificarlos, ¿sí? Cuando es muy sutil, entonces de pronto entra a confrontar, ¿sí? Y ahí es donde hay un choque con el estudiante, pero realmente de pronto por desconocimiento no la tiene clara, como le dirían los... Usted insiste mucho en algo que me llama la atención y que de alguna manera se aleja del autismo como tal, son los trastornos comportamentales que de alguna manera pueden estar derivados del crecimiento, de la edad, de la formación, del momento, y que seguramente posteriormente desaparecen. Lo pregunto es porque cuántos padres seguramente piensan, mi hijo es muy cansón, o no, hoy la palabra no es cansón, no, hoy la palabra es hiperactivo. Hiperactivo. Exactamente. Esa hiperactividad, ¿en qué momento se vuelve problema? Cuando para otros la pasividad es un problema. ¿Cuál debe ser el umbral ideal para que un niño pueda considerarse dentro de la normalidad? Hay una filosofía que es muy curiosa, que dice que es mejor atajar que empujar, ¿sí? Y en cierta realidad es canalizar, ¿sí? Canalizar. O sea, ese es el trabajo terapéutico, canalizar. Empezar y como en esa canalización mirar las cargas, equilibrar las cargas. Es ahí donde es positivo, cuando las cargas son equilibradas, ni muy, ni tan, ¿sí? Pero se debe trabajar con lo que se tiene, ¿sí? Entonces la materia prima es el estudiante, el niño, el adolescente, que si es muy hiperactivo, que si es muy sutil, desde ahí es que se empieza a hacer el trabajo terapéutico y a mirar qué es lo que está pasando, a ahondar, qué necesita más el estudiante, ¿sí? Si es canalizar, si al contrario es buscar, mirar en qué es bueno y empezar a trabajar desde ahí. Ese factor que existe hoy día y que cada vez es más creciente es lo que nosotros llamamos la disfuncionalidad familiar. ¿De qué manera está afectando precisamente el comportamiento de los niños? Hijos con padres separados o con familias violentas o siendo criados por abuelos o por tíos, con ese ausentismo paternal, ¿de qué manera esto está afectando los trastornos comportamentales? Pero de alguna manera se considera que es el niño cuando es el entorno que en realidad lo está afectando. Es curioso ver que, por ejemplo, en ocasiones rara vez pasa y sucede que niños con X y Y, muchos problemas que tiene, logra como, en ocasiones son los mejores de la clase, como hay otros que al contrario tienen todo, se les brindan todas las herramientas desde su casa, desde su entorno familiar, pero entonces al no haber un acompañamiento claro de sus padres, empieza él a buscar otros refugios, otras cosas, y empieza a llamar la atención de alguna manera y a buscar
sí, llamar la atención y que sus padres lo vean y que lo reconozcan. Entonces empieza entonces a mirar, a ser indisciplinado, empieza a ser retraído, no quiere estudiar, no quiere hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces es ahí donde, por ejemplo, es claro que no necesita un trabajo terapéutico, lo que necesita es que su familia esté mucho más cerca, y es ahí también donde, por ejemplo, el trabajo terapéutico es también para las familias, ¿no? Hoy día puede uno detectar que la población, insisto con el tema de los niños, frente a las niñas, ¿quiénes están más afectados hoy por el autismo? ¿Los niños o las niñas? Los niños. ¿Los niños? ¿Por qué? ¿A qué se debe ese factor? En las niñas pasa un fenómeno, y es que ellas verbalizan más fácil, ¿no? En los niños el sistema es que ellos no verbalizan tanto. O sea, es un tema, la condición natural de la mujer. La mujer es 100% Las comunicativa, el hombre no lo es, y se manifiesta más en ese sentido. Se manifiesta más en los niños. Muy bien, Francisco, si una persona hoy toma la decisión de saber dónde puede ubicar Instinta, ¿hay alguna página web, algún correo? ¿A través de qué se puede comunicar precisamente con Instinta para poder recibir el apoyo? Instinta está localizada en la carrera 24, número 3289, diagonal a la Cruz Roja. Está abierta en horas de la mañana, en horario de oficina. Hay un teléfono celular por las personas que desean comunicarse con nosotros, 316-849-4294, y pueden sacar su cita para diagnosticar. La cita en este mes, a los primeros 15 días del mes de junio, para diagnosticar tiene un costo de 20.000 pesos, es un valor económico, y allí se le van a brindar pues el trabajo terapéutico con el psicólogo y de diagnóstico. Muy bien, Francisco Salcedo, representante legal de Instinta, pues queríamos dar a conocer a la ciudad de Palmira y sobre todo a buena parte del departamento del Valle del Cauca, donde llega nuestra señal a través de masificar, para poder de alguna manera que tengan a mano este apoyo y sobre todo esta alternativa, y sobre todo que con esta charla que nos ha dado de una manera muy pedagógica la doctora Ángela Giraldo, pues logremos reconocer las características, identificar no solamente por aquellos niños que sean nuestros hijos, sino también puede ser nuestros familiares, algún vecino, que podamos ayudar a tiempo a estos niños que sí lo necesitan. Francisco, muchísimas gracias por estar en Sin Tantos Cuentos, y están las puertas abiertas en este canal precisamente para... A usted, Diego, por abrirnos las puertas nuevamente, le agradecemos mucho, y a toda la teleaudiencia de Palmira, y están invitados también a que conozcan el programa, así no de pronto no tengan un niño, un hijo o un amigo, nada que ver, pero sí que pueden pasar por el programa y conocer el programa. Muy bien, repetimos, carrera 24-32-89, diagonal a la Cruz Roja, allí juntico al Parque Lineal, Monumento de las Bicicletas. Sí. Pues de ese sector van a encontrar Instinta, y si quieren llamar, pues el teléfono es el 316-849-4294. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí en Sin Tantos Cuentos, nos vemos en una próxima oportunidad.